Si te preguntara qué relación existe entre un video de una modelo mexicana del año 2009 y Jeffrey Epstein, probablemente dirías que ninguna. Son mundos distintos, países distintos, historias que, en teoría, jamás deberían cruzarse. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe una línea invisible? Una conexión que durante años pasó totalmente desapercibida. Una relación que no está escrita en titulares grandes, que no aparece completa en los reportajes oficiales, pero que en fragmentos, en documentos, en testimonios, empieza a dibujar algo mucho más oscuro. Porque a veces la verdad no se encuentra en una sola historia, se encuentra cuando piezas separadas empiezan a coincidir demasiado. Es por eso que hoy vamos a hablar de cómo una modelo mexicana de nombre Gabriela Rico Jiménez intentó advertir antes de que el mundo siquiera sospechara las atrocidades que, según sus propias palabras, ocurrían en los círculos más poderosos. Paying these underage females for sexual activity, you also paid them to bring their underage friends to you to also engage in sexual activity with. Is that correct? I intend to respond to all relevant questions regarding this lawsuit. However, at the present time, my attorneys have counseled me that I may not. And they have advised me I must assert my Sixth Amendment right, my Fifth Amendment right, and my 14th Amendment rights under the U.S. Constitution. Primero entendamos cronológicamente quién era y de dónde salió Jeffrey Epstein. Durante los años 90, Jeffrey Epstein era un hombre que no aparecía en portadas de revistas, pero sí en las listas privadas donde solo entraban multimillonarios, políticos y figuras con influencia global. Nadie sabía con certeza cómo había construido su fortuna, pero todos sabían que tenía acceso a lugares donde el dinero compraba silencio y la privacidad era una regla absoluta. En ese mundo la riqueza no solo compra cosas, compra narrativas, compra reputaciones, compra versiones oficiales, y durante años Epstein supo moverse exactamente ahí, en ese espacio donde la gente poderosa puede existir sin ser observada realmente. Con el paso de los años, Epstein construyó una vida rodeada de lujo extremo, aviones privados, islas privadas, mansiones lejos del ojo público. En ese entorno comenzaron rumores que nadie investigaba todavía, historias sobre jóvenes a su alrededor, sobre fiestas privadas, sobre reuniones donde el poder se movía sin cámaras. Era un momento histórico donde la globalización financiera estaba creciendo, donde los súper ricos empezaban a moverse en un mundo casi paralelo al resto de la sociedad, y Epstein encajaba perfectamente en ese sistema, discreto, útil, con acceso y sin demasiada exposición pública. Todo cambió en el año 2005, cuando en Palm Beach empiezan a aparecer denuncias formales. Primero una menor, luego otra, luego otra. De un momento a otro, ya eran varias. Las acusaciones eran claras: reclutamiento, abuso de pagos. Aquí nace el expediente real que años después se convertiría en uno de los escándalos criminales más grandes relacionados con la élite en la historia moderna. Al inicio el caso todavía parecía algo que podía resolverse de forma local, como un caso criminal más dentro de los Estados Unidos. Pero con el tiempo, las piezas empezaban a mostrar algo distinto: patrones repetidos, métodos similares, una estructura que no parecía para nada improvisada. En el año 2008 ocurre algo que marcaría la percepción pública para siempre. Epstein logra un acuerdo judicial que evita cargos federales más graves y recibe una condena menor de la que muchos esperaban. Ese momento es clave porque en la opinión pública nace la sospecha de que había algo más grande protegiéndolo. Ese acuerdo no solo cambió el rumbo legal del caso, cambió la percepción social. Para muchas personas fue el momento en que dejaron de ver el caso como un crimen individual y empezaron a verlo como algo potencialmente sistémico. Y es un año después, en el año 2009, cuando ocurre lo que pone a Gabriela Rico en la ecuación. Es agosto del año 2009 y nos encontramos en Monterrey, Nuevo León, México. México en ese momento vivió una etapa bastante compleja: crecimiento urbano acelerado, cambios sociales, ciudades expandiéndose,
redes sociales empezando a influir en cómo se compartían historias. Era un momento donde un video podía desaparecer del ciclo mediático tradicional, pero sobrevivir para siempre en internet. Una joven modelo de nombre Gabriela Rico Jiménez aparece en la calle durante la noche. Está completamente desorientada, está asustada, aterrada. Dice que estuvo retenida contra su voluntad. Dice que hay gente poderosa involucrada. Dice cosas que muchas personas que hemos visto este video consideran demasiado oscuras para ser producto de una confusión momentánea. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! ¡Fuera la carne humana! Este video existe, circuló, se guardó y después de esa noche algo pasó. No hay entrevistas posteriores ampliamente conocidas, no hay presencia mediática continua, no hay una narrativa pública clara que cierre el caso para la opinión pública general. Para muchas personas que en su momento seguimos este caso en internet, lo que ocurrió después se siente como si simplemente hubiera desaparecido del radar, ya que la modelo dejó de aparecer, dejó de hablar, dejó de existir públicamente de la noche a la mañana. Ese vacío es lo que convierte el caso en un misterio. Y seguramente en este punto te estás preguntando, ¿pero cómo o de qué manera se conecta el video de la modelo mexicana con Jeffrey Epstein? Para entenderlo, sigamos adentrándonos un poco más en este caso. Durante los años siguientes, el nombre de Epstein seguía apareciendo ocasionalmente, pero no era todavía el monstruo mediático global en el que se convertiría, hasta que en 2019 todo explota. Epstein es arrestado con cargos federales de tráfico sexual. El mundo entero empieza a revisar su historia, empiezan a salir testimonios, registros de vuelos, nombres de contactos sociales, propiedades, viajes, sistemas de reclutamiento. Era el inicio de una nueva etapa mediática, la era donde los archivos digitales, los leaks y los documentos filtrados empezaban a reconstruir historias completas en tiempo real frente al público. Y algo empieza a quedar más que claro: Epstein no era simplemente un hombre rico con secretos. Había personas alrededor de él que ayudaban a sostener ese mundo. Entre ellas estaba Ghislaine Maxwell, una mujer que no era una empleada común, sino parte del círculo íntimo. Venía de una familia con poder mediático internacional y se movía con naturalidad en ambientes de élite. Para muchas víctimas, su presencia era lo que hacía que todo pareciera normal, seguro, incluso sofisticado. Según los testimonios que años después llegarían a juicio, Maxwell ayudaba a generar confianza, organizaba encuentros sociales, coordinaba agendas y en algunos casos participaba en el proceso de acercamiento a jóvenes que terminaban dentro del círculo de Epstein. Luego ocurre algo que marcaría el caso para siempre. Epstein se suicida en prisión, o al menos esa fue la versión oficial. Esto ocurre justo antes de enfrentar juicio completo. Para muchos, eso significó que muchas respuestas murieron con él. Para otros, significó que el caso entraba en una zona donde la verdad y la especulación empezarían a mezclarse inevitablemente. El aparente multimillonario Jeffrey Epstein deja más preguntas que respuestas y una sensación de que las víctimas nunca verán justicia en sus casos. El multimillonario de 66 años acusado de pedófilo y de tráfico de niños desde 14 años de edad se habría ahorcado en su celda esta mañana. En un lugar donde existe muchísima seguridad, existen cámaras en todos lados. Eso es casi imposible que una persona se esté en una cárcel federal. Su muerte llega un día después de que se dieron a conocer 2,000 páginas con información de reportes policiales, fotografías e incluso recibos y registros de vuelos de su jet privado. En 2021,
Maxwell es condenada por tráfico de menores y conspiración, confirmando que existía una estructura humana alrededor de Epstein, un sistema que no dependía solo de una persona, sino de círculos de confianza, de gente que facilitaba el acceso y que ayudaba a sostener ese mundo en silencio. Y es entonces cuando llegamos al presente, donde documentos comienzan a librarse. Entre el año 2025 y el presente año 2026, se liberaron millones de páginas relacionadas con la investigación. Dentro de este material, en redes empezó a circular un correo fechado en agosto del 2019 con el asunto: entrevista con la supuesta víctima de Epstein. Un documento que para muchas personas en internet se volvió símbolo de lo extremo que podían llegar a ser algunas declaraciones dentro del caso. El correo incluye alegaciones extremadamente perturbadoras contadas por un denunciante durante entrevistas, alegaciones que para muchos parecían coincidir con testimonios antiguos que habían circulado años antes en otros contextos. El simple hecho de que declaraciones así existieran dentro del material de investigación fue suficiente para alimentar una narrativa social mucho más oscura. Les voy a leer algunas partes, con obviamente censura, de lo que este documento contiene. Me gustaría agregar algunos otros puntos revelados por la supuesta víctima. Mientras estaba en el yate, presenció a hombres afroamericanos teniendo relaciones con mujeres blancas rubias, las cuales estaban sangrando durante el intercambio. En el yate presenció bebés siendo violados, intestinos removidos y personas comiendo las heces de estos niños. Y es justamente esto último lo que hace que el video de la modelo mexicana se cruce en este caso. Esto representa la inquietante afirmación de que ella estuvo intentando decir algo muchos años antes de que el mundo estuviera listo para escuchar. Una advertencia que en su momento fue ridiculizada, señalada, descartada como exageración o locura. Pero con el paso del tiempo y con la salida de nueva información, muchas personas comenzaron a mirar atrás y preguntarse lo mismo: ¿y si no estaba equivocada? ¿Y si lo que vimos en ese video era miedo real? ¿Y si estaba intentando hablar y nadie quiso escucharla? Han pasado casi 17 años y apenas ahora algunos empezamos a darle forma a la pregunta que quedó flotando desde entonces. ¿Qué tan fuerte fue lo que vio realmente ese día que la aterrorizó de esa manera? ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! Fue de la carne humana. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y comentarnos ¿qué piensas acerca de este caso? Sin más que decir, yo me despido. Nos vemos en un próximo video.